Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso del Laravel, donde vamos a seguir avanzando en la validación de formularios. En el vídeo anterior, si recordáis, creamos una validación de formularios de campo requerido para obligar al usuario a que complete ciertos campos de nuestro formulario Create. Bien, en este vídeo os voy a enseñar otra forma de hacer lo mismo. Vamos a crear una validación de formularios, de campos requeridos, pero en esta ocasión con la creación de una clase propia, una clase de tipo request. ¿Qué ventajas puede tener? Bien, si en un futuro vas a crear más formularios de introducción de datos, no solamente el que tenemos ahora, sino otros, sobre la misma tabla, bueno, puedes reutilizar el código de la clase para no tener que escribir esa validación una y otra vez en otros formularios que puedas crear en el futuro. Así que vamos a verlo. Si recordáis el vídeo anterior, la validación de datos la construimos en nuestro archivo controlador, productos controller, concretamente dentro de la función store, y la línea de la validación, pues aquí la tenéis. Validate, el método validate, con dos argumentos. El primer argumento es el objeto de tipo request y el segundo argumento era un array con la validación de los campos, ¿no? Sección requerido, país origen requerido, etc. Si os fijáis en esta función, recibe un argumento de tipo request, ya lo mencionamos en el vídeo anterior. Se trata de crear una clase a través de la cual podamos inyectar como parámetro de este método store esa clase que va a crear la validación, de tal forma que podemos prescindir en este método store de esta línea de código. Y si en un futuro, como decía anteriormente, creamos pues otros formularios que van a insertar datos en la misma tabla y necesitamos esa validación, pues reutilizando el código de la clase ya estaría todo solucionado. ¿Cómo hacemos esto? Debemos ir a la consola, vamos a limpiar el código de la consola y aquí mirar si... Bueno, primero me tengo que ir al directorio de instalación que no estoy en él, ¿no? cdcode, perdón. cdcode y esto era cd, en mi caso, Laravel CRUD. Pues Laravel CRUD. Bueno, una vez que ya estoy en el directorio de instalación, hay un comando que ya conocemos todos de este curso, que es phpartisan. Y dentro de los comandos de phpartisan hay uno muy interesante que nos construye una clase de tipo request. Bueno, echando un vistazo a los comandos, pues por aquí está. Make request. Crea un nuevo formulario con una clase de tipo request. Bueno, pues utilizando este comando de phpartisan vamos a crear ese archivo fácilmente. phpartisan espacio make request. Y a continuación, el nombre que le queremos dar a este archivo. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, create productos request, por ejemplo. Productos request, todo seguido. Pulsamos la tecla Enter y dejamos que phpartisan haga su trabajo. Nos dice que ha creado pues este archivo request exitosamente. Si nos vamos a nuestro sistema de carpetas, nuestro sistema de archivo, y lo actualizamos, yo desde Dreamweaver, pues vemos que nos ha creado una carpeta nueva, la cual se llama request. Esta carpeta antes no estaba, y dentro de esa carpeta, pues ahí tenemos el archivo, create productos request. Si abrimos ese archivo, pues aquí tenemos gran parte de la clase ya creada. Es maravilloso el comando phpartisan. Dentro de esta clase nos encontramos con dos métodos, el método autorizar, que por defecto está en false, y el método rules, que es el más importante, que como podéis ver lo único que hace es devolvernos un array que está vacío para que lo construyamos nosotros con los campos de la validación. Lo primero que debemos hacer es en el método authorize decirle true para que autorice a todos los usuarios que manejen la aplicación web a utilizar esta validación. Si lo dejamos en false no se puede utilizar. Y luego debemos ir al método rules y dentro del array crear la validación exactamente igual a como la creamos en el método store, comillas, campo, operador y a continuación required, ¿no? Y así con todos los demás. Incluso, pues mira, para no tener que escribir voy a coger los elementos del array que ya hicimos en el vídeo anterior, los copio y los pego dentro de este array. Cuidado con llevaros algún corchete de más, etcétera. Y bueno, una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios. A continuación nos vamos a nuestro controlador. Voy a comentar, para que no la tenga en cuenta, pero tenerla ahí de referencia, la línea de validación. Ahora no hay validación alguna. Y ahora es cuando hay que decirle al método store que utilice esa clase que acabamos de crear. Para ello hay que sustituir request por el nombre de la clase que hemos creado nosotros, que es, en mi caso, create
productos request. Y también hay que decirle a nuestro controlador que utilice, que importe esta clase, porque si no la importamos no la vamos a poder utilizar. Si nos vamos a la clase que hemos creado, fijaos en el namespaces, aquí lo tenemos, app http request. Bueno, pues voy a copiar esta ruta, que será la que tengo que utilizar para importar este archivo, la copio. Y ahora, en nuestro controlador, me voy a la parte superior y aquí pues le digo que utilice esa ruta. Pues por ejemplo, a continuación del último use que aparece ahí, construimos nuestra propia ruta. Use, ahora control V, para pegar lo que me he traído del otro archivo, la ruta, pero debo de agregar una barra invertida y el nombre de la clase. Create productos request. Punto y coma. Guardamos cambios. Y con esto pues ya estaría. Así de sencillo es, no hay que hacer nada más. Asegurarse de que están todos los cambios guardados y que no hay ningún error de sintaxis. Si nos vamos ahora a nuestra instalación de nuestro proyecto y nos vamos a la página de Create, que la tengo por aquí. Bueno, pues recordar que si dejábamos cualquiera de estos campos vacíos saltaba el error. Si pulso en el botón de enviar, pues vemos cómo la validación funciona exactamente igual que antes. Pero ahora hemos utilizado una clase propia. Puedes probar a agregar algún campo más o quitar algún campo de la validación desde la clase propia que acabamos de crear, desde Create Productos Request, para comprobar que funciona. Terminando este vídeo, pues deciros que la ventaja de esto es que si en un futuro necesitas reutilizar esta validación en cualquier otro lugar, pues simplemente utilizando la clase y un objeto perteneciente a esa clase, en este caso es el request, pues podrás reutilizar esa validación sin necesidad de volverla a escribir en ningún otro método, en ningún otro sitio. Dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.